siempre hablamos de que Chile es un país patriarcal y que obviamente lo es un hecho, o sea, un país donde hay mucho machismo que está imperante y que está naturalizado. Sin embargo, si nosotros como que ahondamos un poco más, yo creo que estamos en un país muy matriarcal de alguna forma, porque son demasiadas las mujeres que solas han sacado adelante a sus familias o que han tenido que luchar todo el tiempo imponiendo su lugar y como haciéndose escuchar desde el miedo, desde la represión. Entonces, hablar de la figura del padre me parece que es muy contingente porque justamente está en crisis, como es algo que es como cómo funciona la sociedad, ¿cachai? Es como el padre con el hijo, el padre que no habla, el padre que simplemente es sostenedor de una familia. Hay un corte ahí. Y yo creo que ahí tenemos que entrar como para entender algunas cosas, ¿cachai? No sé. Lo conocimos en Nunca vas a estar solo de Alex Advanter y en Mala Junta de Claudio Guayquimilla. Desde ahí lo hemos seguido en teatro, en series e incluso ahora en una teleserie de alcance nacional. Repasamos su corta pero prolífica carrera, hablamos de los vínculos entre cine y alteridades e incluso repasamos el estrecho vínculo que existe entre la actuación y la política. Otra vez estamos acá en el Café Wonderland con Andrew Basted en un nuevo episodio de Mi Realidad, como siempre, en el Desconcierto. Muchas gracias, Andrew, por aceptar la invitación a Mi Realidad en el Desconcierto. Muy contento que esté acá con nosotros hoy día. Gracias por la invitación. Bueno, quería partir preguntándote, y a momento de todo lo que he vivido con tu último trabajo en el cine, si me imagino que en un momento ha llegado un poco la fama, no sé si estás famoso en este momento, ¿no? ¿O todavía sentí un poco...? No, se siente más como en el mundo de las redes sociales, que la gente te escribe y como que hay como un número así como ridículo, un poco de el Instagram y todo este mundo, pero es una buena plataforma para que la gente pueda comunicarse contigo y ahí uno siente como más directamente ese efecto, pero en la calle, por ejemplo, como soy una persona, uno más que va por la calle y eso me encanta. Buena. Yo quería partir un poco hablando de lo que fue esta película que se estrenó el año pasado, que fue Nunca vas a estar solo, de Alex Advanter, que fue donde primera vez te conocimos así un poco más de manera masiva, y tú interpretaste el personaje de Pablo, un joven de 18 años, creo, si mal no recuerdo la película. Sí. ¿Cómo fue para ti interpretar eso primero que nada? Y que tuvo una exposición tan grande, que se vio en Berlín, se vio en tantos festivales internacionales. ¿Cómo lo viviste tú, primero en la interna como actor? Sí, o sea que como en el momento que grabamos la película, uno no imagina como que ese recorrido internacional va a suceder, o como que ni siquiera imaginas como el momento en el que se va a estrenar, como que simplemente estás ahí trabajando y construyendo el personaje. Y ese proceso fue súper así bonito porque fue mi primera película, entonces había mucho de intuición, mucho de no saber y de querer aprender, entonces igual te ponen en un lugar como súper esponja, que vaya así agarrando todo. Y aprendí mucho de mucha gente que estaba ahí y era muy importante además en ese momento sobre todo hablar de eso, como que cuando pasó, porque esta película está libremente inspirada en el caso Zamudio, cuando sucedió eso, a todos yo creo los artistas de alguna forma nos remeció y queríamos hablar de eso y fue súper bonito que llegara esta oportunidad en manos también del Alex Advanter, que es un músico que yo admiraba mucho en ese momento, entonces fue súper bonito. ¿Cómo fue la construcción del personaje de Pablo? Imagino que con Alex Advanter también hubo un trabajo en conjunto también, de la visión de que querían a mí me parece que Pablo es un personaje que está muy seguro de lo que es. Y también tiene la actitud de decirlo abiertamente. ¿Cómo fue la construcción junto a Alex en la forma en que se desarrolla Pablo? Como tú dices, muy desde ese lugar. Queríamos alejarnos como de una victimización del personaje. Por el contrario, nosotros queríamos hacer que este personaje estuviese libre en su forma de
de pensar, de mirar el mundo, como que él no tuviese problemas con cómo él era. El problema se lo encontraba al enfrentarse a la sociedad. Entonces, ese problema resuelto hacía que tuviese una personalidad que además estaba muy ligada a la amistad que tenía con su amiga Mari. Entonces ahí el personaje se construyó como con todas esas redes en el fondo, como influenciado muy como por esta amistad que tenía y este lenguaje propio que ellos como que generaban desde su lugar femenino también, y de la adolescencia, como con todas esas preguntas, con esos sueños, esas aspiraciones que a veces pueden ser un poco descabelladas o como sin mucho fundamento, pero que tienen un ímpetu muy verdadero, muy real. A mí, yo vi la película y a mí personalmente me gustó harto, me gustó por la empatía que logra generar, tanto desde el punto de vista tuya, que a la mitad corta y después lo asume el papá de Pablo. ¿Cómo ves tú el impacto que ha tenido la obra en eso, en generar un poco empatía, más que conciencia o impacto? Yo creo que la palabra clave es la empatía, es ponerse en los pies del otro, ponerse en los pies como si yo creo que es el gran problema que hay, por ejemplo, con estos casos de discriminación, no solo en el mundo LGBTI, sino del tema mapuche, que ya vamos a ahondarlo más tarde con Mala Junta, o el tema de la inmigración hoy en día. ¿Cómo recibiste tú el impacto? Sí, es difícil como medir de qué manera influye una película a nivel social, pero sí yo creo que lo que hace la película, el ejercicio que hace la película de cambiar el foco de atención del niño al padre, también quiere apelar no solo al público LGBTI a que vaya a ver las películas, sino que también al público que no pertenece a esa comunidad, para que genere, como tú dices, esa empatía. Y yo creo que eso se vivió. Me parece que varios como gente, padres de familia, me comentaban cosas, sobre todo en relación al rollo del padre, ¿cachai? Como, cómo se enfrenta esta figura masculina con un hijo que no comprende y que no se comunica con él, ¿cachai? Entonces, como el rollo de la comunicación, también no es solamente el problema de la sexualidad o de la discriminación, sino que explota también en otras aristas. Y creo que eso permitió que mucha más gente pudiese como comprender la película y pudiese como entrar en reflexionar. En ese tema que tiene que ver con la paternidad, es curioso porque justamente en Mala Junta también hay un rollo con el papá, ¿cachai? Que tiene... y que justo en estas dos películas también se da un vínculo importante, que es como de lógicas distintas claramente. Sí. ¿Cómo lo tomáis tú esta relación ahora pasando un poco a lo que fue Mala Junta? La relación padre-hijo. Claro, sí, yo creo que es una relación que se encuentra en crisis en este momento. Como que siempre hablamos de que Chile es un país patriarcal, y que obviamente lo es un hecho, o sea, un país donde hay mucho machismo que está imperante y que está naturalizado. Sin embargo, si nosotros como que ahondamos un poco más, yo creo que estamos en un país muy matriarcal de alguna forma, porque son demasiadas las mujeres que solas han sacado adelante a sus familias, o que han tenido que luchar todo el tiempo imponiendo su lugar y como haciéndose escuchar desde el miedo, desde la represión. Entonces, hablar de la figura del padre me parece que es muy contingente, porque justamente está en crisis, como es algo que es como cómo funciona la sociedad, ¿cachai? Es como el padre con el hijo, el padre que no habla, el padre que simplemente es sostenedor de una familia. Hay un corte ahí. Y yo creo que ahí tenemos que entrar como para entender algunas cosas, ¿cachai? No sé. Claro, en particular en Mala Junta están cruzados hartos temas que tienen que ver con entender un poco al otro. Primero, un niño del Sename, ¿cachai? Que llega al sur, que conoce a un chiquillo en un colegio que es mapuche, y se genera un vínculo de amistad muy especial, muy cuático, donde se desarrollan estas mismas dos formas de opresión distintas. Uno es de la vulnerabilidad, de estar en lugares como Sename, y otra es de lo que tiene que ver con la lucha del pueblo mapuche. ¿Cómo fue esta relación para ti cuando te enfrentaste a la película de Claudia?
Sí, eso fue lo que a mí más me llamó la atención cuando leí el guión y cuando la Claudia me contó su idea. Que al final se está dando voz a personajes que en la vida no tienen esa posibilidad de alzar esa voz y de contar qué se siente estar al margen, como, porque no tienen la posibilidad de posicionarse en ese margen y de hacer algo concreto para, no sé, ir en contra del status quo o insertarse en el status quo. No existe la posibilidad de elegir, ¿cachai? Y mostrar eso a través de la figura de Don Niño es como también lo que hablábamos antes, un ejercicio de empatía. Claro. Para generar una empatía con el espectador y ver qué pasa con estos niños que la sociedad tira debajo de la alfombra. ¿Cómo es pararse desde ahí, también entendiendo lo que está pasando en la actualidad, desde los casos del Sename, donde sabemos que niños han muerto, hay crisis, lo pasan muy mal, hay todo un debate político al respecto? ¿Cómo lo tomas tú? Creo que para mí fue un aprendizaje muy grande, porque también te hace empatizar el hecho de ponerte en un personaje y entender situaciones y conversar con gente y darte cuenta de que es muy difícil esa realidad y sentir la desprotección, ¿cachai? Como alguien tiene que hacer algo, porque es muy injusto, hay cosas y sentir esa injusticia, ¿cachai? Como te ponía en los pies de esa injusticia, de que al final tus actos y las cosas que tú haces a veces de verdad no tienen que ver contigo, como que no... Tú las decidiste porque las hiciste, pero responden realmente a un contexto, ¿cachai? Y la posibilidad de yo remediar eso o de hacer o de cambiar eso tampoco está en mis manos, ¿cachai? Entonces construir ese personaje también fue eso, como construir esa rabia también, Claro. construir ese enojo con el mundo y enfrentarlo, ¿cachai? Pero de una manera mal canalizada, como no entendiendo tampoco lo que te sucede y percibiendo además un contexto que no es lo mismo, pero que tiene muchas similitudes, ¿cachai? Que es el conflicto mapuche y Claro. todo lo que vive, lo que el Tano observa al momento ¿Y cuáles de son llegar esas al sur. similitudes que tú observaste en ambos mundos? Yo creo que más allá de como de los mundos, lo vi en los personajes, ¿cachai? Como los personajes estaban, como que dos personas así como distintos mundos que están viviendo más o menos una situación parecida, se miran y se encuentran casi iguales, como parece que a pesar de que son súper distintos, ¿cachai? Claro. Como uno es muy violento y se posiciona en el mundo a través de la violencia y de como marcar su poder. Es choro, po. Claro, choro, y el otro es un tímido que nunca ha podido alzar la voz, ¿cachai? Sí. Bueno, las similitudes yo creo son básicamente que nadie se hace cargo de eso y que hay injusticias que están sucediendo y que mucha gente se está haciendo la hueá, ¿cachai? Claro. Y estamos escondiéndolo. Bueno, y tú me imagino que ya grabando en el sur también pudiste entrarte un poco en lo que es el tema mapuche también. No sé cómo lo veía ahora después de esta experiencia que fue grabar precisamente con una directora como Claudia también. Sí, absolutamente distinto. Claro, yo tenía la percepción como que te da la prensa, que da el mainstream, como, no sé. Claro. Y cuando yo fui a grabar la película, me enfrenté también a cómo se evidenciaba mi ignorancia frente a los mapuches, ¿cachai? Como... De verdad nosotros los chilenos no sabemos nada de los mapuches. En el colegio nadie, o sea, se cuenta una historia súper como de catálogo. No hay real relación con cómo viven los mapuches hoy. Como, yo creo que hay muy poca gente incluso que quizás no sabe que hay mapuches realmente hoy, como gente mapuche, como no sé. Hay mucha ignorancia, mucha.
Y creo que eso se puso en evidencia en ese rodaje con todos los chilenos que fuimos para allá y que conocimos un montón de gente que se considera a sí misma como mapuche y que vive de una forma súper parecida a nosotros. Como que, y bueno, también el papá de la Claudia, él tiene un proyecto, una aldea intercultural, donde él intenta traspasar la cosmovisión a todas las personas que estén interesadas en escuchar. Y todos nosotros conversamos mucho con él y nos contaba de todo, como del árbol que está aquí. Yo planté este árbol porque él intenta preservar los árboles nativos porque hay una gran tala de árboles nativos en toda la región por las celulosas y por un millón de que sucede en distintas zonas de nuestro país, las forestales, como las sabemos, las forestales y mil otras cosas, termoeléctrica y hidroeléctrica. Y tú te vislumbras y decís como, bueno, es importantísima la naturaleza para esta cultura y está siendo no sé, 1 kilómetro o 2 kilómetros más allá destruida. Claro. Sería muy bonito que como en otros países hubiese un mayor respeto, un mayor interés por la cultura ancestral, más que pensar en un progreso como constante que nos tiene ciegos y que nos va a volver locos. Claro. Y en ese sentido yo creo que el cine ayuda harto a suplir un poco esa falta de educación que, por supuesto, todos tenemos. Y no solo el cine, sino en general de la actuación, porque también está el teatro y la televisión, por cierto, que ahora tú estás ahí en teleseries, tenés una mayor exposición. ¿Cómo es el impacto que puede generar en esa línea, en el sentido, adelante hablamos de la empatía, ahora te quiero meter al tema de la educación propiamente tal? Que yo creo que con películas como las que hemos nombrado educan harto, y harto más que una cátedra universitaria, porque más que la razón te entra como por acá un poco. Exacto. Sí, yo creo que, como tú dices, esa es la clave, que hay un aprendizaje emocional también, porque hay un ponerse en los zapatos, y creo que eso es súper importante, siempre, como ponerse en los zapatos del otro, y observar la realidad, intentar observar la realidad también no solo desde como tú la miras, sino como muchas otras personas la pueden mirar. Es un punto de vista, yo creo, siempre el cine. Y eso es lo que nos falta, como yo creo, ver puntos de vista y como distintas cosas. Creo que a nivel de la educación es una herramienta que podría ser muy muy útil y que debiese estar mucho más integrada en el mundo educacional. Mala Junta estuvo en un circuito de la Cineteca Nacional que se llama Cine Club Escolar. Entonces esa película se mostró a más de 1000 estudiantes, o que creo que, no sé, no me sé bien la cifra, pero como a lo largo de todo Chile. Y son pocas las instancias que hay de eso, sobre todo en regiones. Entonces yo creo que igual es bueno incluir no solo el cine, como tú dices, sino el teatro de una forma real, como no tan como de compromiso. Se puede mostrar también desde ahora otras plataformas en las que estoy, por ejemplo, en teatro hiciste El Acorazado Potemkin, en series está diciendo Ramona, en las teleseries está ahora con Buena Profe, y no sé si desde esos espacios, estos tres que mencioné, que son 3 formatos, teleserie, serie y teatro, te puse El Acorazado por decirte, pero yo sé que has hecho mucho más, también se puede desarrollar ese compromiso, no sé si es política la palabra, pero social o también de construcción de educación y de empatía que estamos hablando. No sé cómo la viene el caso de Buena Profe, ahora que está ahí ahora sí en las pantallas del canal nacional a lo largo de todo el país. Sí, yo creo que obviamente hay cosas que esa relación es más directa, ¿no? Como estás hablando efectivamente de un tema, en el caso del Acorazado Potemkin, por ejemplo, porque son como cosas incomparables, como estamos hablando del el Acorazado Potemkin, un clásico del cine, estamos hablando de un clásico del cine, el cine ruso, por supuesto, estamos releyendo la Revolución Rusa, estamos intentando idear o teorizar sobre qué significaría una discusión sobre millones de izquierdas que pasan después de una revolución, como qué pasa después de la revolución, qué hacemos ahora. Una discusión súper filosófica de alguna forma, y por otro lado esta Buena Profe que tiene un carácter mucho más no sé cómo decirlo, como liviano para la tarde, y que en el fondo
toca esas temáticas, o sea, no las de la Jorge Potemkin, No. pero temáticas sociales. También hay temáticas sociales, Sí. por ejemplo, el caso hay la educación del personaje. Exacto, la discriminación, el bullying, la relación padres e hijos, la relación entre adolescentes, cómo son las parejas, el sexo adolescente, etcétera, como distintas cosas, pero desde un formato mucho más masivo. Claro. Y yo creo que obviamente esa es una forma distinta de acercarse a los objetos que estamos mirando, ¿cachai? Y generan obviamente efectos distintos. Pero claro, yo creo que como actor uno siempre tiene que intentar poner temas sobre la mesa. Yo creo que eso es lo más interesante, porque si no, ¿para qué actuamos? Claro. Yo creo que en todos los formatos se puede y uno tiene que intentarlo, ¿cachai? Y eso es trabajo de uno también, ¿cachai? Claro. Porque a veces los guionistas no están pensando en lo que tú estás pensando y no lo van a pensar como tú. Y tú que te ponías en los pies de un personaje y que tú empatizás con ese personaje y decís, este personaje también está cruzado por estos conflictos, ¿cachai? Y al final una persona siempre está como condicionada a su contexto, ¿cachai? A la sociedad que la rodea. Ujú. Un personaje también. ¿Tú crees que hay algún tema que te gustaría explorar también, teniendo en cuenta el compromiso que tenés, actual de la sociedad, no sé, que como actor o como artista te gustaría explorar? El otro día nomás en una conversación como entre amigos, así, me pregunté así como ya, ¿qué personaje me gustaría ser? Y yo pensaba como, me gustaría ser como un hijo de una familia que ascendió como socialmente, ¿cachai? Así como, Ah, buena. como una familia que de un momento a otro tuvo como mucho dinero y que en el fondo ocupa este lugar, como intenta como por todos los medios pertenecer a esta clase social. Claro. Y como mostrar un poco ese arribismo chileno y esa como esas máscaras que uno tiene y que la sociedad tiene y que generan situaciones muy como particulares, muy conflictivas. Me gustaría como entrar en esa como oscuridad también, como en esa cosa media aspiracional, como que no se habla tanto, Claro. que todos lo sabemos. Y que es muy, y que es muy complejo también porque representa el Chile profundo un poco, el Chile Exacto. de la apariencia, Sí. del querer salir De la imagen. de la necesidad económica, un mundo mejor, pero a la vez Exacto. siempre vulnerable porque en cualquier momento te caí, así Claro, y en ese progreso, como una ilusión de que vaya a llegar a alguna parte. Bueno, Andrew, así que atención directores que estén viendo este programa porque acá hay un buen papel para el Andrew que está disponible, Sí, para sí, guionistas sí. también. Llámenme. Llámenlo. Ahí les pasaba el contacto. Bueno, Andrew, te quiero agradecer por la conversación, lo pasé la raja, muy Yo entretenida. también. Muchas Me gracias. encantó los temas que hablamos. Y yo, como siempre, los quiero invitar a que sigan al Desconcierto en YouTube. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, por supuesto. Y nos vemos en la próxima. Así que, chao amigos. Chao.